EBITDA es la clave, o es una de las claves más importantes y más frecuentes en la valoración de una compañía, porque lo que nos dice es el beneficio operativo del negocio, sin considerar las amortizaciones, los intereses o los impuestos. Es decir, nos dicen lo que el negocio es capaz de generar en términos luego de caja. Es decir, un factor importantísimo de la valoración es la tasa de conversión de ese beneficio operativo en caja, en dinero. Es lo que nos marca cualquier valoración. Porque una valoración, ¿qué es? Una valoración se basa de forma ortodoxa, digamos, en la formulación de un plan de negocio. Ese plan de negocio tiene que estar basado en una realidad contrastable, es decir, en la realidad actual del business, y tiene que tener unos quality earnings, es decir, tiene que tener unas previsiones también contrastables y sólidas. Entonces, a partir de ahí, ese plan de negocio, esas previsiones, esas ventas, en definitiva, nos van a generar a través del EBITDA unos flujos de caja, y esos flujos de caja van a tener que ser sometidos a una tasa de descuento. Entonces, esa tasa de descuento en función de qué se establece, en función del riesgo concurrente en la compañía. Es lo que se llama el WACC. Entonces, esa tasa de riesgo, ¿cómo se establece? Pues en función del costo de los recursos propios necesarios para generar esos flujos y de los recursos ajenos, del costo de los recursos ajenos. Entonces, bueno, pues a partir de ahí se establece esa tasa de descuento, se aplica a los flujos y nos sale ya el valor. ¿Qué relación tiene esto con los múltiplos comparables del EBITDA? Tendremos que poner en comparación el valor que nos resulta de este método de valoración, que es el de descuento de los flujos de caja. Tendremos que comparar este importe obtenido o este valor con transacciones comparables que se han producido recientemente en el sector o en el nicho. ¿Qué nos aporta el comparar el valor que hemos obtenido con múltiplos comparables de transacciones recientes? Pues nos aporta objetividad. Estaremos seguros o más seguros, porque seguro del todo nunca se está, que la valoración que hemos realizado es conforme al mercado. Entonces, pues tendremos que revisar esas transacciones comparables, tendremos que obtener esa información para dotar de objetividad a la valoración que previamente hemos hecho, ¿no? Este es el motivo por el cual los múltiplos comparables del EBITDA hoy en día son un método para contrastar la valoración muy aceptado por el mercado y totalmente admitido en transacciones de compañías y en M&A en general. Entonces, este es el método que nosotros seguimos en Confianz y bueno, la verdad es que siempre lo tenemos muy en cuenta y creo que lo hacemos bien y de forma sólida.